Estamos una vez más en el canal de Animales con Derechos en la sección de cultura, cultura animal. Así que venimos con una persona que escribe. Él es Javier Morales, perdón, que yo lo conozco porque compartimos patria. Él porque es extremeño de verdad y yo porque soy extremeña postiza. Pero aparte de esta compartir patria, compartimos muchísimas cosas más, muchas sensibilidades y buscamos el mismo objetivo que busca este canal: unir causas, conectar derechos. Así que gracias, Javier, por estar en Animales con Derechos. Bienvenido. Muchas gracias, estoy encantado de verdad de estar aquí. Felicidades por este año de emisión, que yo creo que un canal como este es muy importante para los derechos de los animales, precisamente. Pero yo te he invitado porque tú conectas los derechos de los animales con la ecología. Sí. Y escribes, bueno, lo que yo he leído tuyo, porque me falta la novela, es sobre todo relato breve. Y me parece muy importante llegar a través de la literatura a conectar con la gente, con la gente corriente, digamos. ¿Qué te llevó primero a escribir y después a escribir sobre esto? Bueno, a escribir, claro, ahí tendría que remontarme al Pleistoceno, ¿no? Porque era muy pequeño, era adolescente realmente, ¿no? Y es lo típico, pues lees mucho. Yo creo que escribir es un proceso natural cuando has leído, ¿no? Había leído bastante y en un momento dado pues yo me pregunté, ¿y por qué yo no, no? Entonces empiezas a escribir de una manera, bueno, pues más para ti, por decirlo así, hasta que llega un momento en que empiezas a compartir esas historias con los demás y a publicar, y ese fue el proceso, ¿no? Creo que es como parecido al de mucha gente, por otro lado, ¿no? ¿Por qué escribir sobre la naturaleza en general, ¿no? Sobre animales, también ecología y todo eso? No escribo solo sobre eso, quiero decir, no todas mis historias tienen que ver o tienen como protagonista a la naturaleza, pero bueno, digamos que ha sido un tema vertebral siempre a lo largo de mi vida, ¿no? Primero la ecología, que claro, evidentemente tiene mucho que ver con los animales o el ecologismo, y luego la parte, digamos, más animalista ha sido más reciente, ¿no? Ha sido como una consecuencia de ese proceso, ¿no? Quizá por ese proceso, aunque luego podemos hablar más y esa evolución, yo intento aunar ambos movimientos, ¿no? Quizá por mi propia experiencia personal, que una cosa, yo empecé, ya te digo, como bueno, dentro, no como militante ni nada, pero dentro de lo que podríamos llamar el ecologismo, siempre con mucho amor por los animales, obviamente, pero no era ni vegano ni nada. Y luego pues yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y un poco así. Y eso, ese es un poco, pero quiero dejar claro que no solamente escribo sobre animales y naturaleza, sino que también al final la ficción, bueno, pues te permite abordar muchos temas, ¿no? Hay una novela mía, por ejemplo, que se titula Trabajar cansa, ¿no? Que es sobre el mundo laboral, la precariedad laboral. Sí que puedo decirte que casi todo lo que escribo, o muchas cosas de las que escribo, tienen como dos patas. Una parte es un tema social, o ahí por social entiendo también en la parte ecológica, si quieres, ¿no? O ecosocial. Y luego también la cultura y la literatura, ¿no? Yo también doy clases de escritura creativa y de alguna manera todo eso se me va impregnando de lo que escribo, ¿no? Todo, aunque sea de una manera inconsciente, ¿no? Pero acabas escribiendo sobre eso, ¿no? Y la pregunta que me hacías, pues sí, efectivamente, yo creo que la literatura, aparte del ensayo, que también tengo ahí algunos ensayos publicados, pues yo creo que te permite llegar, la literatura me refiero a la ficción, porque el ensayo también sería literatura, claro, pero la ficción sí te permite llegar a un público mayor, ¿no? Y además por otro canal. No es lo mismo escribir un ensayo donde uno quizá tiene que estar más predispuesto a ese tema y tal, que escribir una historia donde se aborda ese tema de una manera mucho más, digamos, fácil de digerir para un lector, ¿no? Y esa es un poco la vía, aunque también te digo que tampoco lo hago, lo que es la ficción me salen así las historias, ¿no? Uno al final escribe de lo que sabe o de lo que conoce o lo que le interesa, y no es que yo me proponga decir, voy a escribir un cuento sobre el veganismo, por decirte, ¿no? Sino que me sale así, o sea, no es que yo lo planee, ¿no?
Claro, bueno, yo te conocí por tu libro, que no lo traemos hoy aquí porque somos un poco desastre, yo me lo he dejado en Cáceres y tú ya no lo tienes Y en ya no lo casa. tengo en casa, que es peor todavía. Sí, Soy el autor. que es El día que dejé de comer animales. Sí, claro. Eh, Ese libro, digamos, muchas personas hemos tenido la experiencia de dejar de comer animales. Pero ¿por qué surge escribir ese libro en concreto? ese libro en concreto? Bueno, ahí sí que fíjate, el proceso fue diferente a escribir un relato, ¿no? Ahí sí que había un punto de vista, claro, es un ensayo, entonces sí que había un punto de previo. Bueno, pues yo había leído un libro que se llama Comer animales, de Jonathan Safran Foer, que es un escritor norteamericano que me interesaba como autor. Y leí ese libro y la verdad que me cambió la mirada un poco, ¿no? Él se centra mucho en lo que son los mataderos en Estados Unidos y la ganadería industrial, ¿no? Que bueno, por otro lado es casi el 90 y tantos % de lo que hay en Estados Unidos, con una investigación muy minuciosa, tuvo un montón de ayudantes. La verdad que fue un libro que me llegó. No, obviamente yo ya había meditado sobre el tema del vegetarianismo al principio y el veganismo y todo eso, pero no había dado nunca el paso, ¿no? Entonces yo creo que ese libro lo que me hizo fue animarme a dar el paso, ¿no? Y como eso coincidió también, bueno, al año siguiente coincidió con que se celebraba en Madrid Capital Animal, ¿no? Que también fue un momento importante. Y bueno, pues me llevó a escribirlo, intentar trasladar al gran público o a personas evidentemente con un cierto interés y sensibilizadas, ¿no? Un poco, pues qué podían hacer o contarles mi propio proceso por si eso les podía ayudar, ¿no? Entonces para eso, pues bueno, entrevisté a mucha gente también, es un ensayo donde hay también mucho de entrevistas, de autobiografía, ¿no? Y entrevisté a filósofos, a nutricionistas, también quise que fuera breve, fui a un santuario, yo qué sé, ¿no? Y bueno, pues intenté dar un poco la visión de mucha gente que está implicada en la defensa de los derechos de los animales, ¿no? Y por eso, contando mi propia experiencia, también desde un punto de vista literario, ¿no? De hecho, cada capítulo lo abre una cita y tal. Quería que tuviera ese tono literario también, pues bueno, si eso le podía ayudar a la gente, ¿no? Y la verdad que es uno de los libros que tengo que decirte, de los que más contento estoy, en el sentido de que aún hoy, que ya tiene bastantes años, bueno, algunos por lo menos, Sí. Pues bueno, me sigue escribiendo gente, ¿no? Y me sigue escribiendo gente que bueno, que le ha ayudado mucho a tomar una decisión, que era un poco el objetivo, ¿no? Del libro, ¿no? Bueno, pues mirar de otra manera los animales, no como una pieza que te comes ahí en tu casa, ¿no? O en un restaurante. Sí. Claro, yo te conocí por ese libro. Claro, y en Cáceres además. En Cáceres además. Y entonces es a partir de ahí que yo te descubro como escritor, no como activista animalista. Supongo que he hecho el camino al revés que la mayoría de la gente que te lee. Bueno, parecido también, ¿no? En realidad. Sí. ¿Tú tienes eso que llaman lectores fieles? Yo no lo sé, supongo que sí, que algunos sí que me siguen, no sé, ¿no? Pero tampoco, no tengo así como, bueno, sí, hay gente que más o menos pues conocida, que más o menos lee lo que voy sacando, ¿no? Y que te va escribiendo, gente conocida, quiero decir a nivel personal obviamente, pero también desconocida. En ese sentido, la verdad, aunque las redes sociales son bastante negativas en muchos aspectos, también han permitido que autores que no somos Pérez Reverte, ¿no? Pues, y que tienen detrás bueno, editoriales potentes y que también, bueno, y medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues las redes sociales sí han ayudado a muchas personas, ¿no? a darse a conocer un poco más, aunque también evidentemente pues entrevistas en medios de comunicación que también, o la tele y todo eso, ¿no? Pero sí que ha habido a través de las redes sociales un contacto, me refiero con el público, ¿no? Con el público lector, porque de pronto pues bueno, te ven, te siguen y te pueden escribir. Y sí que permite una comunicación que a mí me parece muy interesante. Entonces, yo, bueno, lectores fieles no lo sé, pero sí que creo que hay gente que ha ido leyendo lo que he ido sacando. Claro, ¿y claro. qué te dicen? Pero en general. Sí, en general, sobre tu obra. Bueno, pues hay, yo creo que, en fin, te voy a decir yo, tampoco no puedo decir mucho, ¿no? Claro, pero, no te pregunto a ti. Claro. Digo, ¿qué recibes de la gente? La recepción ha sido siempre positiva, ¿no? Otra cosa es que la gente mienta, que también puede ser, ¿no? Pero bueno, la recepción ha sido muy amable, muy generosa, la verdad que no me puedo quejar, ¿no?
bueno, pues unos libros tienen más recorrido que otros, siempre pasa eso, ¿no? Pero la verdad que en general siempre he tenido una buena acogida, minoritaria, por supuesto, porque no Sí, estamos, ya hemos dicho que no somos Pérez Reverte, ni gente así, ¿no? Bueno, digo Pérez Reverte porque vende mucho el libro, Sí. pero bueno, dentro de ese sector minoritario que la literatura siempre está en los márgenes, ojo, creo. O sea, la literatura siempre es periférica, como la editorial periférica que precisamente está en Cáceres, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista es donde yo también me gusta trabajar, desde la periferia, ¿no? Ujú. Pero yo te preguntaba por la impresión de tus lectores. Está muy bien Claro. que valoren tu calidad literaria. Mm. Es muy recomendable leerlo porque es muy agradable leerlo. Pero el contenido, porque a veces el contenido, por ejemplo, en este último libro, que es el que estás presentando ahora, Escribir la Tierra, que es de relato breve. Este libro, el primer relato se titula El Matadero. En realidad podría decirse dulcemente violento. Bueno, claro, ahí sí, me parece una buena definición porque, bueno, ya el propio título, El Matadero, no te indica algo muy, muy bueno, ¿no? Ahí, por ejemplo, claro, me comentabas antes cómo surge una historia, se cayó. En realidad, claro, esta historia surge, y además tú lo has comentado en la revista Ecologista, que, bueno, y yo lo cuento cuando estoy haciendo ahora las presentaciones, surge por un reportaje que yo iba a hacer hace un montón de años, pues te estoy hablando, yo ya ni me acuerdo, más de 10, o sea, imagínate, ¿no? Que era por un medio de comunicación importante. Yo les había propuesto este tema y me dijeron que sí, cuando todavía no se conocía mucho lo del embalse en la isla de Valdecañas, ¿no? Entonces empecé como a investigar, porque yo lo que quería en ese reportaje era denunciar, no solamente me centraba en el embalse de Valdecañas, sino también en otros ecologistas que habían sido agredidos o que habían tenido algún tipo de presión en contra, ¿no? Porque claro, hay una labor de denuncia que no es bien vista en muchos territorios, ¿no? Porque siempre está, como muchas veces, o no siempre, pero el conflicto entre lo que alguna gente entiende que son los intereses inmediatos, que algunos son legítimos, como tener un trabajo, otros simplemente no son legítimos y son especuladores, ¿no? Y la defensa de la naturaleza, ¿no? Y eso sigue a día de hoy. El otro día, por ejemplo, bueno, claro, la diferencia con América Latina es que ahí los matan directamente. Hace unos cuantos días ha muerto, si no me equivoco, un activista hondureño, ¿no? O sea, que lo han matado, ¿no? O sea, que eso está ahí. Bueno, de hecho el libro está dedicado a Berta Cáceres, ¿no? Que, como sabes, también pues fue una activista medioambiental que lo pagó con su vida. Lo pagó con su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa historia nace de la realidad, o sea, digamos el germen, ¿no? Lo que pasa que luego, pues eso se quedó ahí, no llegué a publicar el reportaje porque no quisieron publicarlo finalmente. Era ya te digo, sobre la isla de Valdecañas. Ahí entrevisté a Paca Blanco, a una de las personas a las que le dedico este relato en concreto, que es una activista de Ecologistas en Acción. Y bueno, pues eso se me quedó ahí grabado, esa historia, y con el tiempo pues le di una forma de ficción, ¿no? Porque lo que ocurre ahí, tú lo conoces bien, ambas cosas, no tiene nada que ver con lo que alguna cosa sí, pero no. Bueno, hay un motivo que parece igual, ¿no? Pero que en realidad luego los personajes son ficticios. Berta, que es la protagonista, no tiene nada que ver con Paca Blanco, ni lo que ocurre ahí, no voy a desentrañar lo que ocurre. Pero, no, porque claro, realmente el relato no se puede contar, porque entonces ya no se disfruta al leerlo. Claro. Pero sí, es muy poético. Sí. Por eso yo decía dulcemente violento, porque realmente sí que tiene esa... Sí, luego no te contestaba, ¿no? Me di por la rama. Sí, tiene ese lado de violencia, evidentemente, porque hay una denuncia, ¿no? Hay una denuncia bastante, por un lado, al trato a los animales, obviamente, pero luego también a cómo a veces la presión social en determinados lugares puede llevar a la violencia, ¿no? Sí, y la presión social la reflejas muy bien. Después, bueno, antes, en la introducción hablas de tu padre. Sí. Esta parte, bueno, yo lloré porque no sé si es te bonito. Conmovió, bueno, por lo menos me conmovió, ¿no? Y también me sentí muy identificada. Cuando, bueno, cuéntalo tú.
la parte en que está sanando a la mula. Sí, bueno, también aparece en varios de los relatos, ¿no? Aquí también en concreto hay un relato que se llama El tiempo del tabaco, porque quería dejar claro que de los 5 relatos, 4 ya se habían publicado en libros anteriores, algunos los tenemos por aquí, ¿no? Y el matadero, que es el que da inicio al libro, es el único inédito, o era el único inédito hasta ahora. Entonces, mi padre trabajaba en el tabaco. En Cáceres, como sabes, era una provincia antaño, cuando yo era niño y adolescente, con mucha producción de tabaco. Y bueno, pues en esa época él trabajaba como mediero, es decir, que trabajaba para otra persona que tenía una tierra, que era un coronel, vamos, de hecho, y era un terrateniente. Entonces mi padre ponía el trabajo y luego se repartían los beneficios, ¿no? Entonces para arar la tierra y tal no se utilizaba un tractor, o muy poco, se utilizaba un cultivador que tiraba de él una mula, ¿no? Y a mí siempre, que era un niño, ya te digo que la sensibilidad había ahí también un poco, ¿no?, hacia los animales. Yo la veía ahí como digo, bueno, aquí trabajando tantas horas al sol, son preguntas que te haces, ¿no? Y a veces, claro, el animal tenía heridas. Mi padre era evidentemente no era ni ecologista ni animalista, pero sí que tenía una sensibilidad hacia los animales. Y él intentaba, dentro de sus posibilidades, porque no tenía otra media para poder trabajar, ¿no?, y arar la tierra, que utilizar una mula. Y bueno, pues yo lo recuerdo como luego le curaba las heridas con mercromina, le intentaba limpiarle, no sé, intentaba, dentro de que era la utilización de un animal, obviamente, pero él intentaba hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, se nos acusa muchas veces de que los animalistas no conocemos el campo. Incluso a los ecologistas también, se nos acusa de que no conocemos el campo, en la realidad del mundo rural. Y tú nos acercas a esa realidad del mundo rural, pero desde una perspectiva compasiva. Y a mí eso me ha llegado mucho. Me hace sentir esa ruptura del corazón, como te violentas a ti mismo por sobrevivir. Claro. Yo creo que, mira, en general uno escribe para intentar comprender, ¿no?, lo que sea, la realidad, ¿no? Y también yo cuando escribo intento eso, ¿no?, intentar comprender, no intento juzgar a nadie, ¿no? Y por eso aparecen personajes, en este libro en concreto, son personajes de ficción que pueden tener una base, evidentemente, en un personaje real, aparentemente por lo menos, pero intento hacerlo sin juicio de valor, ¿no? Entonces sí que están ambientados, que por eso los uní, ¿no?, en este mundo rural que, aunque no se dice expresamente, pero evidentemente tiene mucho de Extremadura, ¿no?, especialmente el norte de Extremadura, que es donde yo nací, y bueno, pues intentas comprender un poco ese mundo, intentas comprender sus puntos de vista, ¿no? Yo no soy agricultor, pero sí conozco bastante, creo bastante de cerca lo que es la agricultura y sus problemas, ¿no? De hecho, estuve trabajando 3 años también en una fundación en el Valle del Jerte dedicada a la agricultura, ¿no?, ahí como periodista, pero hacía una revista en ese momento, y eso me permitió conocer muy bien, aunque ya lo conocía por mi padre y por otras cosas, pero me permitió conocer muy de cerca el mundo de la agricultura con todas sus contradicciones, ¿no?, de pequeños agricultores, ¿no?, que también hay que decir en ese sentido, hablando del mundo rural y esa parte emotiva, que los pequeños agricultores no tienen nada que ver con quién manda la agricultura en España. O sea, hay pequeños agricultores y grandes productores que son los que controlan los precios, los que controlan las subvenciones, ¿no? Entonces, creo que a la mayoría de los agricultores, por decirlo así de una manera como muy sencilla, se les ha engañado o se les está engañando porque parece que están enfrentándose como que su enemigo fuera la ecología o el ecologismo, cuando en realidad sus enemigos no son eso, creo yo, ¿eh? Puede ser que también por parte del ecologismo y del animalismo haya un cierto desconocimiento en algunas partes, no lo sé, pero como en todo, o sea, que decir, no creo que sea algo propio, sino que pues quizás muchas veces hablamos de cosas sin conocerlo de cerca, pero yo creo que pensar que el movimiento animalista solo es un movimiento urbano, yo no lo veo así. Creo que evidentemente en las grandes ciudades pues hay más gente y pues igual que hay más movimiento a favor de los animales, pero también hay a favor de la vivienda digna y a favor de otras causas, ¿no?, porque es normal, pero no creo que sea algo exclusivo del mundo urbano, ¿no? Sí, yo coincido plenamente contigo. De hecho, veo cada vez más personas animalistas en el mundo rural. Claro. Personas
preocupadas por, aunque solo sean preocupadas por el bienestar de Claro. los animales, pero sí que es verdad que todo lo que es la alimentación, yo, y me llaman exagerada, siempre digo que la alimentación está manejada como una mafia, porque no tiene sentido el desnivel en los precios. No, claro. Y es esto que tú dices, ¿no? Quien marca las reglas, ahí sí que realmente son urbanitas los que marcan las reglas de cómo se mueve la agricultura. Claro, el otro día justo leí un reportaje en el diario El País, las páginas Salmón, estas de economía, que a veces la gente no los lee, pero son interesantes para saber quién manda en realidad, ¿no? Y había un reportaje precisamente de quién manda en el campo, ¿no? Y son unas pocas empresas multinacionales las que controlan el mercado alimentario a nivel mundial, no solamente en España. Y de hecho hay muchas que están comprando tierras, que están comprando lo que son los insumos y todo eso para tener, bueno, pues tener un sector copado, porque además hay que pensar que con la amenaza del cambio climático alimentarse puede llegar a ser un lujo, también en los países del norte, porque estamos dislocando el clima. Entonces los fondos de inversión y los especuladores eso lo saben y ven que hay una rentabilidad muy alta, entonces están comprando tierra y están apoderándose, que ya lo llevan haciendo hace mucho tiempo, de lo que son, bueno, pues el mercado de la alimentación, ¿no? Eso lo cuenta muy bien un autor que a mí me interesa mucho, que se llama George Monbiot, que es ecologista, también es vegano, británico, que es un referente un poco del ecologismo y también del animalismo más recientemente, que ha llegado un poco al animalismo previamente desde el ecologismo, ¿no? De hecho, hasta en su época joven fue cazador y todo. Pero bueno, ahora es vegano y defiende todo un poco lo que tiene que ver con los derechos de los animales. Y tiene un libro que se llama Regénesis, que lo explica muy bien cómo funciona el mercado alimentario y quién maneja los precios, ¿no? Y evidentemente no son los agricultores de a pie. Claro, y en cambio es una gente que podríamos decir que rema en su propia contra. Sí, sí, totalmente. Porque está abrazando una ideología que les hacen negar premisas básicas. Yo recuerdo una manifestación en la que la pancarta de cabecera decía contra la biodiversidad. Claro. Claro, es un poco la ceguera, creo yo, ¿no? Y la falta de información y cómo también, desde mi punto de vista, han sido manipulados, ¿no? Porque evidentemente sin biodiversidad no hay agricultura y no hay nada. O sea, es que realmente, bueno, no hay vida. Entonces, claro, ¿cómo puedes estar en contra de eso? Si estás en contra de ti mismo, es como decir, estoy en contra de respirar, no puedes estar en contra de respirar. Pues la influencia de estos grupos tan potentes es tan grande que bueno, pues que al final han acabado contaminando un poco toda la perspectiva y la mirada que se tiene desde el mundo rural. Que también quiero decir que, y eso lo cuento un poco en el prólogo, el mundo rural tampoco es un mundo idílico, ¿no? O sea, el mundo rural es muy complejo y duro también. Y yo he discutido mucho cuando he vivido ahí con agricultores y todo. Yo puedo entenderlo, intento comprender, pero no quiere decir que lo acepte, ¿no? Y a veces, pues sí, te dicen, bueno, tú como eres de ciudad o tú no sé qué, bueno, vale, sí, vivo en Madrid ahora mismo, pero yo tengo un contacto y creo que conozco un poco, evidentemente no como un agricultor que lo vive en primera persona, ¿no? Pero sí que conozco un poco el tema, ¿no? Y bueno, me siento legitimado, creo, para poder opinar sobre él. Y es verdad lo que te digo, que creo que hay también a veces una romantización del mundo rural que no es tanto, o sea, no es tan ideal, ¿no? Y hay muchas contradicciones, y a veces es muy duro, ¿eh? Sí, yo sí que hice una apuesta por el mundo rural. Es como un anhelo que he tenido siempre. Claro. No he sufrido como Paca Blanco ni como Berta en tu... Claro. Bueno, porque ya se opusieron a algo, claro. Claro, pero no... me siento un poco que no encajo en la ciudad y no encajo en el campo. Claro. Y sin embargo, no sabría cómo llegar a la gente del campo. Desde luego con los libros creo que llegamos poco. Nada, muy poco. Pero tú has presentado tus libros en pueblos.
Sí, lo que pasa es que siempre es una minoría. Pasa como con todo, o sea, el índice de lectura es menor en las zonas rurales, eso es así. Aunque también nos sorprenderíamos, por ejemplo, en Extremadura hay un plan que está muy bien, que es el plan de fomento de la lectura, que va por pueblecitos pequeños, porque tú sabes que Extremadura es una comunidad poco poblada, ¿no? Sí que hay un interés. Yo creo que la literatura sí que es verdad que se llega poco, pero se llega también. Antaño yo he hecho talleres en pequeños pueblos y la gente tenía un interés real por contar historias, ¿no? Y yo creo que por ahí hay una vía también para que la gente pueda introducirse en estos temas, ¿no? En el tema de derechos de los animales, a que los vean de otra manera, ¿no? Por ahí, por eso reivindico otra escritura de la naturaleza y otra manera de escribir la tierra, ¿no? En la que se tenga en cuenta pues que los humanos no estamos por encima, ¿no? Dado que estamos aquí en un canal animalista, pues no estamos por encima del resto de seres vivos que comparten como inquilinos, igual que nosotros, la tierra, ¿no? Y esa era un poco también la idea. Y yo creo que en el mundo rural también hay gente que puede ser sensible a eso, aunque su forma de vida a veces pueda llevarle a una mayor contradicción, ¿no? Sí, pero en la ciudad vivimos... De espaldas. Ahí tiene una contradicción. Aquí simplemente la gente compra un filete en una bandeja poliespán. No se ve que eso viene de una vaca. Sí. Ahí por lo menos ven a la vaca a veces, ¿no? O Sí. al cerdo. Sí, eso te hace estar más en contacto con la realidad, aunque también te daña más cuando tienes que cometer esa violencia. Claro, igual que la matanza de cerdo, por ejemplo, ¿no? Claro, eso se hace en los pueblos y es durísimo. Y dile tú a mucha gente que está allí que eso es horroroso. Claro, porque lo han convertido en una fiesta, una ¿no? fiesta, una tradición. Pero para no tener que ser conscientes de lo que están haciendo. Claro. Pero yo te he invitado aquí porque esta parte del canal es sobre cultura y me gustaría que nos hables de ti, de tus libros. Te he preguntado antes cómo te ve la gente o qué te hace llegar la gente, sí. Pero ahora quiero saber cómo te ves tú. ¿Como escritor? Sí. Bueno, pregunta complicada, la verdad, ¿no? Porque eso no... Bueno, en cuanto a la gente, tengo que decir que hay gente que sí que está más sensibilizada a temas de animales y, o sea, hay como, digamos, un público dividido, ¿no? Por mis historias, digamos, que tienen más que ver con esto de la naturaleza, en un sentido amplio, y otras que simplemente más de los relatos de ficción, ¿no? O sea, que me consideran más como un autor de ficción, no tan ligado, aunque sí que tengo ese sesgo siempre, ¿no? Pero no, a lo mejor les interesa menos la parte animalista, por decirlo así, o ecologista, y más la parte de lo que es la creación literaria y tal, ¿no? Yo, ¿cómo me veo como escritor? Pues la verdad que no me veo mucho, o sea, no tengo una... No es que no me vea, quiero decir que no tengo una opinión sobre mí mismo, ¿no? Sobre como escritor. Yo intento, pues, escribir lo mejor que sé, y como te decía antes, y eso pues puede gustar o no, me tomo en serio la literatura, ¿no? En el sentido de que para mí es algo fundamental en mi vida. Cuando hablo de la literatura me refiero no solo a escribir, sino también leer. Creo que hoy en día, y eso que yo soy profesor de escritura, hay demasiado énfasis en escribir y menos en leer. Eso es mi percepción, cuando creo que el proceso es al revés, uno lee y luego escribe, ¿no? O más o menos, ¿no? Sí. Pero quizá ahora se está poniendo más énfasis en la parte escritora, por decirlo así, o de creación, que está fenomenal, por otro lado, pero creo que no se puede olvidar la parte de lectora. Y yo, ante todo, pues me siento como un escritor borgiano en el sentido de Borges, ¿no? Porque él hablaba siempre esa frase tan conocida, ¿no? Que cuando él decía que otros presuman de lo que han escrito, yo de lo que he leído, ¿no? Sin compararme con Borges, obviamente, pero yo sí que soy de esa escuela, ¿no? Pues yo me considero sobre todo un lector. Creo que un lector razonable, que tiene un criterio, me puedo equivocar, y dentro de esa faceta como lector también escribo, ¿no? Y creo que escribir no deja de ser una forma de leer tu propia obra, leer a los demás y de intentar comprender. Esa sería para mí la función de la escritura, si es que tiene alguna función, aparte de la necesidad que uno tiene, ¿no? Yo te hago esta pregunta que yo sé que es difícil, sí. Porque muchas veces se considera que las personas que escribimos tenemos un ego muy grande y nos pensamos que somos importantes. Sin embargo, yo a través de las amistades con el tiempo
me he dado cuenta de que en realidad las personas que escribimos casi nunca pensamos en nosotras. O sea, escribimos desde nosotras, eso es inevitable, porque vivimos desde nosotras todas las personas, incluso yo diría que todos los animales, y no sé si las plantas. Pero hay un deseo de comunicarnos porque hay una necesidad de dejar de sentirnos tan vulnerables. ¿Coincides conmigo o estás en desacuerdo? Bueno, yo creo que en parte. Creo que evidentemente la parte bueno, escribir un poco que al hilo de lo que tú dices, que conecta con lo que yo decía antes, es intentar comprender y también reflejar pues nuestra fragilidad, ¿no? La de la vida, ¿no? Y como seres humanos y como habitantes, ¿no? Con nuestras contradicciones, con nuestra vulnerabilidad, ¿no? En eso coincido contigo plenamente. Sobre que la idea de que los escritores tienen mucho ego, pues yo creo que hay mucho ego dentro de la literatura, pero no más que en otros lados. Esa es mi experiencia, que decía, hay gente muy egocéntrica, pero creo que cualquiera que nos esté oyendo, que sea del mundo de la abogacía, me da igual, o sea... De la medicina, de la fontanería... Cualquier persona, yo creo que tiene a veces... el ego está en todos lados, ¿no? Y entonces hay médicos que se creen los mejores médicos del mundo y que te tratan como si fuera, ¿no?, basura, perdón por la palabra, y otra gente pues que es súper humanista, ¿no? Y hace ese trabajo porque realmente cree en ello. O sea, quiero decir que uno puede pensar que el arte en general y en concreto la literatura puede llevar a que tú tengas un ego desmedido. ¿Que hay gente que es así? Lo es, ¿no? Lo hay, o la hay, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, sobre todo si tienes, bueno, no necesariamente la gente más famosa, evidentemente, pues bueno, hay una especie de reconocimiento, tienes como una importancia social, la gente te lee, ¿no? Que eso es una cosa como muy tuya, que haces que los demás lean algo muy, muy personal, ¿no? Creo que eso puede darte un punto, si no lo manejas bien, egocéntrico. Creo que eso hay dentro de la literatura, pero creo que en la misma medida que lo habrá en el mundo de la psicología, de la terapia o de cualquier otra actividad humana donde dentro del movimiento animalista, dentro del movimiento ecologista, yo qué sé, ¿no? O sea, yo creo que eso forma parte de una parte de la condición humana, ¿no? Gente con muchísimo ego. Claro, yo quería romper un poco ese mito que a lo mejor aparece mucho en el cine, que el cine sí que es una cultura de masas, claro, y nos fija algunos clichés, claro, y siempre aparecen los escritores o las escritoras como alguien con mucha seguridad en lo que están haciendo. Pues yo no creo que por supuesto hay gente que es así, estamos diciendo, y ha habido en la historia escritores con ego, un ego inmenso, ¿no? Pues me ocurre, por ejemplo, Joyce, ¿no? Que tenía un ego de aquí a Lima, por otro lado fue un genio literario, ¿no? Pero vamos, él pensaba que iba a cambiar la literatura, la cambió. El problema quizá viene cuando hay gente que piensa que va a cambiar la literatura o tiene un ego desmedido y es bastante mediocre, que también abunda mucho. Pero un poco por compartir lo que tú dices, no creo que sea algo solo de la literatura, que sí existe, obviamente, porque es verdad que hay un cliché del escritor, quizá porque es una tarea solitaria, ¿no? A lo mejor puede venir por ahí, porque al final cuando uno escribe, pues te pasa, no sé cuál es tu método de escritura ni nada, pero normalmente uno está solo, ¿no? Es un trabajo con tu soledad y a lo mejor eso te obliga como a dar una imagen de ti mismo como de alguien que puede no necesitar de los demás, cuando es todo lo contrario, creo yo, ¿no? Es verdad, y yo creo que es un trabajo duro cuando te lo tomas en serio, porque tienes que estar contigo mismo, ¿no? Ahora que se habla tanto de meditar y todo esto, en realidad la escritura es una forma de meditación, porque estás solo, concentrado en lo que escribes, ¿no? Y solamente pensando en palabras, ¿no? En lo que tiene tu cabeza, ¿no? Y bueno, pues quizás esa idea de un poco romántica del escritor solo, con sus tormentos y tal, yo creo que también forma parte del pasado, de una leyenda, y que la mayoría de la gente que escribe hoy, pues como te digo, creo que hay de todo. Hay gente con un ego muy desmedido y a veces con talento y a veces sin talento, pero hay gente que no tiene nada de ego y es brillantísima, y como en cualquier carrera, vamos, carrera o profesión, actividad o lo que sea, ¿no? Sí, que también se puede tener un ego desmedido siendo agricultor. Por supuesto. O en la política, imagínate, ¿no? Los periodistas, joder, anda que no tienen ego muchas veces, ¿no? En fin. Sí, pero claro, mi método de escritura no es muy solitario,
Y además, puede ser que físicamente uno esté solo, pero yo no creo que tú estés solo cuando escribes, porque tus relatos están llenos de vida. Claro, pero me refiero al proceso de escritura, ¿no? Yo Sí. escribo casi siempre solo, vamos, por no decir siempre, cuando escribo literatura estoy solo, ¿no? Entonces ahí estás contigo mismo, ¿no? A solas contigo mismo, con tus historias, con lo que tienes dentro que quieres sacar, que luego evidentemente eso sirve como una comunicación con los demás, o sea... pero que previamente a escribir tú te has llenado de muchas cosas. Eso sí, o sea, yo creo, ahí cada escritor, y que tú tendrás tu mundo, claro, tiene su propio mundo, y hay gente que... A mí me gusta esa frase de Walter Benjamin, ¿no? Que decía, que es tan conocida, y él decía que había escritores campesinos y comerciantes, ¿no? Los campesinos son los que no necesitan salir de su casa para contar historias, porque ya las tienen como dentro, ¿no? Y los comerciantes son los que sí que necesitan pues moverse mucho, ¿no? Para poder recabar esas historias. Y bueno, uno puede ser campesino y comerciante al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho esa idea que he repetido en algún momento, porque refleja muy bien lo que es la escritura, ¿no? A veces pues no necesitas salir mucho de tu propia casa. Por ejemplo, un poeta que a mí me gusta mucho, René Char, pues realmente apenas salió de la Provenza, viajó muy poco y es uno de los grandes poetas del siglo XX, por decir uno, ¿no? Sí, sí. O Miguel Torga, escritor portugués, pues tampoco viajó mucho, ¿no? Y es uno de los grandes escritores portugueses del siglo XX, y así podríamos hablar de... Y sin embargo, pues luego hay otro, el propio Cervantes, ¿no? Que tuvo una vida como muy aventurera y... Sí, muy azarosa, claro, con muchos problemas económicos. Claro, sí, y al final, pues bueno, tiras de la vida para contar la vida, pero la vida también está en los libros. Quiero decir que no necesariamente tienes que vivir muchísimas experiencias, a lo mejor a través de los libros también es una forma de vivir, ¿no? Y cuando tú enseñas a escribir a otras personas, claro, mi experiencia es corta como maestra de escritura. Hago así porque yo lo llamo laboratorios, porque yo no enseño nada. Pero recibo mucho. Claro. Y sí que concuerdo contigo en que es una forma de meditación, y creo que por eso está teniendo tanto éxito también esto de escribir, porque te centra. Desde luego el aquí y el ahora, claro, es algo que tienes cuando escribes. Totalmente, si no, no te sale nada real, ¿no? Nada que merezca la pena, porque si estás pensando en otra cosa, pues no estás concentrado claro. en eso. A mí también lo de la palabra enseñar, en realidad tampoco te creas que me gusta mucho, más bien me gusta acompañar. De hecho, pues la palabra taller también me gusta mucho, ¿no? Porque en el fondo es como un lugar donde se reparan textos. Me gusta más bien pensar en eso, que acompañas a otras personas en un proceso de escritura, ¿no? Yo les doy mis ideas, evidentemente, mi punto de vista, que no es absoluto, no es un punto de vista donde hay unas herramientas, donde hay una mecánica, pero que siempre está la libertad del autor o de la autora para poder seguir su propio camino, de que de eso se trata, ¿no? Muchas veces se piensa que los talleres en general todo el mundo escribe igual, por lo menos en mi experiencia es todo lo contrario, cada uno tiene su mundo, y además es que hay que respetarlo, porque si no, estaríamos fabricando inteligencia artificial, ¿no? No estaríamos cada uno tiene su mundo, y me parece perfecto, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, claro. Pues me gustaría, nos has hablado de varios escritores a lo largo de la conversación, me he fijado y no has referenciado a autoras. Sí, bueno, antes te mencionaba una que me llevaba un chasco con ella, pero bueno. Sí, pero eso cuando veníamos. Era una broma. Sí, bueno, estaba mencionando autores que me hayan influido, dices. Sí. Muchísimas. Bueno, por ejemplo, una de mis poetas de cabecera es Mary Oliver, ¿no? Que la repito, de hecho ahí en el libro abro con una cita suya, ¿no? Sí. Sería como una referencia fundamental. En el mundo del cuento, para mí Alice Munro, a pesar de los acontecimientos terribles que hemos conocido si recientemente, como autora, es una referente. O sea, me parece que como cuentista es magistral, aunque luego como persona pues parece ser que... Como todas las personas... Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Ah, ¿no? No, porque quiero decir, no todas las personas permiten que a su hija la violen, ¿no? Entonces... me refiero a que
nos negamos a ver realidades que eso son sí. crueles. Sí, pero hay niveles, ¿no? O sea, no quiero decir eso. Creo ahí, mira, no voy a estar de acuerdo contigo. No. Yo creo que claro, yo creo que todos tenemos una zona oscura, si quieres, o zona por explorar, y la literatura sirve para eso precisamente. En la literatura esto está muy bien, ¿no? Y uno puede escribir siendo un delincuente, por supuesto, ¿no? Y no quita. Hay algunos que han sido nazis y son grandes escritores, bueno. Pero si ya vamos a la parte humana, evidentemente todos tenemos nuestras complicaciones, pero no es lo mismo que uno tenga sus contradicciones que permitas que a tu hija la violen. Creo que hay unos niveles, ¿no? Y si no ponemos esos niveles, también, desde mi punto de vista, estaríamos trivializando el mal, por decirlo así, ¿no? Se me viene a la mente lo del caso este del Sancho, ¿no? Del hijo, ¿no? O sea, que por lo visto el padre decía que eso que es una cosa que suele ocurrir. Hombre, pues no sé, pero normalmente los hijos no van por ahí descuartizando a otras personas. Y es que si no ponemos un límite, todo es asumible, ¿no? O este caso tan horrible que ha ocurrido en París, de este marido que ha dejado que violen. Yo creo que sí que es bueno fijar una cosa. Sí. Las traído y que no es que haya dejado que violen, sino que que fomentaba, exactamente. Exacto. Entonces, una cosa es que tengamos nuestra tormento, pero dentro cosas, digamos, lícitas, ¿no? Y otras cosas que cometamos delitos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero volviendo al tema de las autoras, pues el caso de Alice Munro, pues sí sería un referente. Como novelista, te diría que una de mis grandes novelistas es Marguerite Duras, ¿no? La francesa, que me parece también una maestra. Agatha Christophe también es otra autora que a mí o sea, tiene la trilogía esta del de Klaus y Lucas, que es terrible, pero maravillosa. Y hay muchas autoras, evidentemente, que me influyen y me han influido, pero incluso ahora, hoy en día, quiero decir, no solamente en el pasado, ¿no? Claro, sí. Yo lo que pasa es que como conectamos causas, claro, y el ecofeminismo, claro, nos gusta que esté presente en el canal, y yo sé que a ti te toca, porque tú eres una persona cercana al ecofeminismo. Sí, bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? La mirada feminista dentro del movimiento ecologista y animalista. Dentro del mundo animalista, como sabes, además, mi percepción por lo menos, y creo que según lo que dicen los estudios, el 80% de las personas son mujeres, ¿no? O sea, por lo menos, o una gran parte son las mujeres, porque quizá las razones no lo sabría decir, quizá alguna experta lo sabe mejor que yo, ¿no? Antes hablamos de Alicia Puleo y de gente así, seguramente que lo tiene más estudiado. Pero yo creo que hay una sensibilidad de las mujeres por cómo la sociedad ha encuadrado a lo largo de la historia del cuidado, de una serie de facetas que para mí son muy valiosas y deberíamos tener también los hombres. O sea, que deberíamos incorporar al imaginario masculino en lugar de renunciar a ellas, ¿no? O sea, deberíamos feminizarlos en lugar de masculinizarlos, ¿no? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además, el consumo de carne, o por lo menos lo que es hay un libro muy interesante de Marta Zaraska, una autora polaca que vive en París, que se llama Enganchados a la carne, que cuenta muy bien todo esto, como todo el tema de la caza y el consumo de animal está muy ligado a la masculinidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que deberíamos empezar a desmasculinizarnos, si quieres decirlo así, como sociedad, ¿no? No solamente como hombres. Sí, no como hombres y mujeres, sino el conjunto de las personas. Y feminizarnos más. Y ya te digo que yo creo que en el movimiento animalista, mi percepción, y creo que las estadísticas lo dicen, pues la mayoría de las personas implicadas son mujeres. Si te vas a temas, por ejemplo, de colonias felinas y gente que son todo, el 90% son mujeres, en otros ámbitos lo mismo. Curiosamente, en el movimiento ecologista creo que no es tan así. Pero bueno, eso sería una cosa para reflexionar. Sí, la verdad es que es para un estudio, porque yo sí que veo, aunque no he hecho el estudio y no tengo estadísticas. Te estoy hablando como una impresión, que no sé pero si realmente... es como que el movimiento ecologista es más masculino que el movimiento animalista. Sí, sí, totalmente. Aunque luego en la base teórica, si nos vamos a leer, tanto en uno como en otro, encontramos bastante paridad a la hora de lecturas que han elaborado pensamiento y que nos ayudan a elaborar pensamiento. Sí, claro. Es bastante igualitario. Es un tema curioso. Es un tema curioso. Sí, sería... No tengo ningún estudio, te hablo también de una impresión que no tiene mucha base a lo mejor. Pues lo tenemos pendiente, hacer este estudio.
Y me gustaría, por ir cerrando, que nos hables de tus proyectos. Ah, muy bien. Pues mira, justo hay uno en el que tú has participado, como sabes, que es un libro que saldrá en principio en enero, si todo va bien. Lo publica la editorial Plaza y Valdés, que es una editorial muy implicada también, como sabes, Sí. en el mundo de los derechos de los animales, y se titula, es un ensayo que se titula La hamburguesa que devoró el mundo, un panfleto ecoanimalista, ¿no? Ahí hay una parte, la mayor parte es esto que tiene que ver con el panfleto, ¿no? Porque un panfleto, que parece una palabra como denostada, ¿no? Sí. Y como esto es panfletario, porque al final, sin embargo, el panfleto en el siglo XVIII y XIX, cuando se forjaron, tanto empezó el movimiento feminista también, porque ahí Sí. Mary Wollstonecraft y toda esta gente empezó ahí y hacían panfletos. Y bueno, y el movimiento obrero, por supuesto, ¿no? El manifiesto comunista es un panfleto, realmente, ¿no? Entonces es una palabra que yo creo que hay que reivindicar porque hay que llevar a la acción a la gente, ¿no? Vivimos un momento, como sabes, bueno, como sabemos todos o bastantes de nosotros, crucial en la historia de la humanidad, en cierta forma, donde creo que el ecologismo y el animalismo deberían darse la mano para intentar lograr, digamos, revertir una situación que en gran parte es irremediable ya, ¿no? Pero bueno, al menos evitar los peores pronósticos y las peores Sí. previsiones, ¿no? Y en ese sentido, pues un poco la idea del libro de la hamburguesa que devoró el mundo, hay una crítica al movimiento ecologista, ¿no? Porque creo que no ha asumido todavía la importancia que tiene, ya no solamente por el bienestar y la salud y la vida de los animales, que sería la primera razón, ¿no? O sea, respetar la vida de los demás, sino también por la propia especie humana. O sea, está ligado, como sabemos, el calentamiento global al consumo de animales. Hasta un 20% de las emisiones de CO2 y de metano, bueno, de media, proceden del consumo de animales, ¿no? Entonces eso es un poco el punto de partida. Hay por un lado una crítica, ¿no? al mundo ecologista, si queremos decirlo así, porque todavía sigue en una posición especista, ¿no? Y jerárquica. No todo el mundo ecologista, No. porque también tanto el mundo ecologista como animalista es muy diverso, hay muchas corrientes, estoy simplificando mucho y lo sé, pero bueno, hay una parte importante todavía donde pervive pues esta idea un poco, si queremos, masculina y antropocéntrica, ¿no? Y yo eso me gustaría como pues intentar que hubiera una evolución. Por otro lado, también dentro del mundo animalista a veces es demasiado conformista y se piensa que simplemente con dejar de comer animales ya vale, y no es solamente eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, si bueno, pues determinadas actividades como el transporte aéreo o determinadas prácticas que son antiecológicas, comerse aguacates de Chile, yo qué sé, o de donde sea, porque ya el aguacate está devastando, como sabemos, gran parte de la agricultura, tiene un impacto sobre el medio ambiente y es decir, sobre los animales, ¿no? Al final lo que quiero contar es que todo está relacionado y deberíamos caminar juntos, sería un poco como la idea del libro. Sí. Y bueno, ese libro pues en teoría saldrá a principios de enero. Qué bien. Sí. O sea que para el próximo año ya tenemos un acontecimiento. Bueno, aparece también Lola, o sea que bueno, hay gente conocida. O sea que sí, que venías a Animales con Derechos hoy día a ponernos cara y a poner... Bueno, a ti ya pero sí, claro, sí. Pero ya estabas muy conectado. Muy conectado, sí. Pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí. No sé si quieres despedirte diciéndonos algo, haciéndonos alguna recomendación. Bueno, dar las gracias sobre todo, ¿no? Al canal. Puedes mirar a la cámara para... Bueno, darte las gracias a ti, al canal, por supuesto. Y si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias más doblemente, ¿no? Porque quiere decir que habéis aguantado toda mi chapa. Y bueno, recomendaciones, pues intentar seguir luchando por la defensa de los animales, pero eso yo creo que ni es ninguna recomendación, ¿no? Y también valorar la importancia de la cultura en todo este proceso, ¿no? Creo que sin ficciones, hablando un poco de libros y literatura, la ficción puede permitirnos llegar a más gente y creo que ese es un camino todavía por explorar en España. Un placer, como siempre. Muchas gracias a Animales con Derechos y a todo ese equipo humano que ha cumplido un año.